Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de aplicaciones económicas de los métodos de integración. Ya anteriormente habíamos visto aplicaciones de integrales y obviamente en esos ejercicios anteriores aplicamos las reglas de integración estándar. Entonces, la única diferencia en este caso es que para integrar las funciones aplicaremos los métodos de integración por sustitución y por partes que vimos anteriormente. A diferencia de los o de las integrales o de las aplicaciones de las integrales que vimos anteriormente, habíamos visto tres tipos de ejercicios en los cuales íbamos a identificar el valor de la constante. En este caso, o en el caso de los ejercicios de aplicaciones de integrales, aplicando los métodos de sustitución y por partes, básicamente solo haremos ejercicios en los cuales determinaremos el valor de la constante haciendo deducciones o suposiciones lógicas. Bien, entonces veamos este primer ejemplo. Para este primer ejemplo se nos dice que después de que una persona ha estado trabajando T horas con una máquina en particular, habrá rendido X unidades, es decir, habrá producido X unidades, donde la tasa de rendimiento marginal, es decir, la derivada del rendimiento marginal o número de unidades por hora, está dada por esta expresión. Entonces, se establece que redondeando el resultado a la unidad más cercana, determinemos cuántas unidades de rendimiento alcanzará una persona en sus primeras 20 horas. Entonces, básicamente aquí la variable dependiente es X, o sea, X está en función de T. Es decir, vamos a determinar X de T, es decir, vamos a determinar la tasa de rendimiento a partir de la tasa de rendimiento marginal. Y ya sabemos que para determinar una función a través de su función marginal, tenemos que integrar. Entonces vamos a integrar la tasa de rendimiento marginal. Bien,
Y aplicando las reglas de diferenciación, sabemos que, perdón, de integración, sabemos que esta integral podemos separarla en dos integrales. La integral de 10 menos la integral de 0.1 t por e a la menos 0.02t. Bien, esta primera integral es sencillo de integrar porque solo bastará con aplicar las reglas de integración estándar. Es decir, la antiderivada de esto sería t más c. Esta c vamos a denominarla c. Y luego tendríamos que integrar. Y voy a agregar aquí dentro del signo de integración el signo negativo, solo con la finalidad que al final no se me olvide multiplicar el signo negativo. Bien, entonces aquí tenemos el producto entre una función polinómica y una exponencial. Sabemos que para integrar este tipo de productos empleamos el método de integración por partes. Entonces, y en el caso de un producto entre una función polinómica y una exponencial, denominamos a la polinómica f. Es decir, f sería negativo 0.1t. Y g' sería la exponencial. Bien, la derivada de negativo 0.1t es negativo 0.1. Tendríamos que integrar a la menos 0.02t. Para integrar ese tipo de expresiones, tendríamos que aplicar el método de integración por partes, pero también conocemos una fórmula para integrar funciones compuestas en el caso en el cual el argumento es una función lineal. Y en este caso el argumento es una función lineal. Entonces básicamente consiste en dividir a1 entre a. En este caso a es negativo 0.02. 1 entre negativo 0.02 es negativo 50.
por e a la negativo 0.02t. Bien, la idea de construir estas tablitas es porque se nos facilita la aplicación de la fórmula de integración por partes. Pues recordemos que la fórmula de integración por partes implica que vamos a multiplicar este por este. Tendríamos negativo 0.1 por negativo 50. Esto es 5, ¿no? 5t por e a la negativo 0.02. A esto vamos a restarle la integral de este por este. Entonces tenemos negativo 0.1 por negativo 50. Esto es 5 que multiplica a e a la menos 0.02 t. Sabemos que las constantes pueden salir fuera del signo de integración. En este caso, el 5 sale fuera del signo integral. Y tenemos para integrar e a la menos 0.02 t. Y de esta expresión ya conocemos su antiderivada. Y la antiderivada de e a la menos 0.02 t es negativo 50 por e a la menos 0.02 t. Más la constante de integración. En este caso, esa constante de integración llamaríamos constante 2. Multiplicamos menos 5 por menos 50. Y esto
nos da como resultado positivo 250, ¿no? Bien, como ya tenemos las dos antiderivadas, la antiderivada de esto y la antiderivada de esto. Entonces, aquí solo las vamos a sumar. Tenemos entonces que la tasa de rendimiento está dada por más C, donde C va a ser igual a C1 a C2. Es decir, siempre nosotros vamos a sumar las constantes, ¿no? Entonces, tendríamos únicamente una sola constante. Bien, ahora tendríamos que identificar cuál es el valor de esa constante, ¿no? Entonces, para determinar el valor de la constante, vamos a asumir que cuando el tiempo es cero, no hay producción. Entonces, vamos a evaluar nuestra antiderivada de la tasa de rendimiento, marginal, perdón, con cero, con la finalidad de determinar el valor de la constante.
Sustituimos 0. Vemos que esto sería 0, que esto también sería 0. Y aquí tendríamos 250, porque tenemos e elevado a la 0, y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Resolvemos para C, y tenemos que el valor de la constante es negativo 250. Es decir que nuestra tasa de rendimiento está dada por esta expresión. Bien, ahora que ya contamos con nuestra tasa de rendimiento, necesitamos evaluarla con 20 horas, ¿no? Porque la pregunta es cuántas unidades de rendimiento alcanzará una persona en sus primeras 20 horas. Entonces, habría que evaluar nuestra tasa de rendimiento con 20 horas. Entonces, sustituimos 20 en las T's de nuestra tasa de rendimiento.
Entonces, como se nos pide redondear a la unidad más cercana, aquí serían 185 unidades. Es decir, para las primeras 20 horas, una persona rinde 185 unidades. Bien, luego nos preguntan en cuántas unidades incrementará su rendimiento la persona en las segundas 20 horas. Es decir, cuánto incrementará su rendimiento cuando han transcurrido 40 horas. Entonces tendríamos que primero determinar cuál es el rendimiento de 40 horas. Es decir, vamos a evaluar nuestra tasa de rendimiento con 40. Entonces, lo que me piden es en cuánto se incrementa, ¿verdad?, el rendimiento las siguientes 20 horas. Entonces, para ello, primero tendría que determinar cuál es el rendimiento de 40 y a este restarle el rendimiento de 20. Es decir, me piden determinar un incremento en el rendimiento. Entonces, determinamos cuál es el rendimiento cuando transcurren 40 horas.
redondeado a la unidad más cercana. Bien, ahora que ya sabemos cuál es el rendimiento de 40 horas y el rendimiento de 20 horas, entonces vamos a determinar el incremento en el rendimiento. Es decir, vamos a determinar el o a restarle al rendimiento de 40 el rendimiento de 20. Es decir, el incremento en el rendimiento es de 167 unidades. Bien, veamos otro ejemplo. Para este siguiente ejemplo, se establece que la productividad física marginal para una industria de juguetes es esta función. Entonces, básicamente nos están proporcionando la derivada de la productividad física. Si P es el número de juguetes fabricados cuando están trabajando X máquinas, encontrar la productividad física cuando están funcionando 4 máquinas. Entonces aquí la productividad depende del número de máquinas que estén funcionando. Es decir, vamos a determinar P de X. Y para encontrar la función de productividad, vamos a integrar esa expresión. Bien, este tipo de expresiones o de integrales de funciones compuestas se integran aplicando el método de sustitución. Y establecimos que íbamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos el argumento de la función compuesta. Tenemos que la derivada difiere de la expresión que está multiplicando a la función compuesta en la parte constante. Por lo tanto, vamos a trasladar la parte constante del otro lado de la igualdad. Y ahora tenemos un equivalente para la expresión que multiplica a la función compuesta. Hay que recordar que para lo que no se establece sustitución debe de permanecer igual. En este caso, dos cosas no se estableció sustitución alguna para la constante 3 y para el exponente de la función compuesta. Entonces vamos a plantear la integral en términos de la nueva variable.
Sabemos que las constantes pueden salir fuera del signo de integración. Y ahora tenemos la integral de una expresión que puede ser integrada a través de la regla estándar. Le sumamos una unidad al exponente y tenemos u a las 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración. Podemos simplificar y tendríamos que la antiderivada expresada en términos de la variable original bien, pero ahora necesitamos determinar el valor de la constante. Para determinar el valor de la constante, nuevamente vamos a tratar de hacer una deducción lógica. Sabemos que cuando hay 0 máquinas trabajando, no hay producción. Es decir, si sustituimos 0 en nuestra antiderivada de la función de productividad, esto debería de darnos como resultado 0. Tenemos que 9 al cubo es 729. Y si aplicamos raíz cuadrada a 729, esto nos daría como resultado 27. Entonces, resolvemos para la constante. Tenemos que el valor de la constante es negativo 27. Entonces, nuestra función de productividad estaría dada por bien, ahora que ya contamos con nuestra función de productividad, solo tendríamos que evaluarla cuando están en funcionamiento 4 unidades, es decir, solo tendríamos que evaluarla cuando x es igual a 4. Cuatro al cuadrado es
16, 16 más 9 es 25, 25 elevado al cubo es 15.625. Y si le extraemos raíz cuadrada a esto, da como resultado 125. Ciento veinticinco menos 27 es 98. Entonces esto implica que cuando funcionan o cuando están funcionando cuatro máquinas, se producen o se fabrican 98 juguetes.